Y bueno, pues tenemos también que dar la bienvenida a nuevas formaciones que van pasando por nuestros estudios. Es el caso de, Teruel Existe, Aragón Existe, que se sienta en estos momentos también en los estudios, para tratar cuestiones que están siendo noticia. La principal y la primordial, saben ustedes, en esta última semana se está centrando en las energías renovables, en el Gobierno de Aragón y en el INAGA. De todo esto vamos a hablar hoy, en este caso, con el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón por Teruel Existe, la formación Teruel Existe, Aragón Existe. Tomás Guitarte, muy buenas. Hola, buenas. Fíjese que a lo largo de todo este tiempo usted ha pasado por estos estudios veces y veces en calidad de diputado, ¿no? Y en este caso tratando también de hablar de esas políticas nacionales que deben de regirse también en la comunidad autónoma, pero hoy lo vamos a dejar, si me permite, un poquito apartado, simplemente para hablar de cuestiones que afectan a los aragoneses y de esas líneas, esas propuestas que van presentando desde hace bastante tiempo, ¿no? ¿Ha leído usted la información del Mundo? Llevan ya 2 días, 3, que precisamente pasa por la acusación al INAGA de las renovables y que ha llevado a uno de las figuras, como ha sido el director del INAGA, a dar una rueda de prensa. Bueno, pues nada de eso para nosotros es nuevo, porque precisamente Teruel Existe fue la formación que en diciembre ya del año pasado puso estas cuestiones sobre la mesa a los medios de comunicación e incluso ha presentado las denuncias en Fiscalía. Ahora cuando se dice, pues si no están conformes que lo lleven a la Fiscalía, pues es que ya está en Fiscalía. Teruel Existe ya llevó estos casos en diciembre del 2022 a Fiscalía. Nosotros, evidentemente, en aquel momento, que era una cuestión que afectaba a 15 expedientes, lo que denunciábamos era lo mismo que se está hablando ahora. Denunciábamos que había una fragmentación arbitraria de los parques para que la tramitación fuese autonómica, y también denunciábamos pues que había consultoras a las que se les había adjudicado la emisión de informes en la externalización que hizo el INAGA, se les habían adjudicado la gestión de informes sobre las evaluaciones de impacto ambiental, cuando esas mismas empresas trabajaban a su vez en otros proyectos para los mismos promotores. Entendíamos que podía haber ahí un conflicto de intereses. O sea que todo esto que está saliendo ahora, que lo que nos hace reflexionar es qué importancia parece que tenga cuando lo saca alguien con potencia frente cuando lo saca alguien con menos presencia, digamos, en las instituciones. Pero bueno, en cualquier caso es un tema que nos interesa aclarar, es un tema muy importante, muy delicado, porque nosotros hemos cuestionado desde el principio el modelo que se estaba siguiendo en Aragón de implantación de las renovables y sobre todo la vehemencia y la pasión con la que se defendía esa implantación desde el propio gobierno autonómico, que supera con mucho la que vemos en otras autonomías. Nosotros no compartimos ese modelo, sabes que apostamos por el autoconsumo, por trasladar el paquete de invierno de la Unión Europea aquí, el autoconsumo, la generación distribuida, las comunidades energéticas y solo subsidiariamente, que también haría falta, las grandes macrocentrales de eólicas y de fotovoltaicas. Esas implantadas con una ordenación previa, que es lo que en Aragón falta, una ordenación previa que diga dónde pueden ir y dónde no, y luego con una colaboración al desarrollo del territorio mediante el abono de un canon que no se les ha querido imponer, ¿no? Para llegar a esta cuestión, ¿no? A estas propuestas que está dejando en este caso su formación, ¿hay que hacer algún cambio estructural? Sí, hay que hacer un cambio importantísimo. Pero no solo en la comunidad, me refiero. ¿Hay que hacerlo también desde el Ministerio? Bueno, desde el Ministerio podrían haber sido más beligerantes en este aspecto, ¿no? Porque también hemos visto que la tendencia no ha sido a fomentar el control previo, sino ha sido un poco a dejar también que las comunidades autónomas actúen cada una como ha querido o como ha preferido. Realmente no entendemos que se pueda estar haciendo una implantación de este tipo masiva en toda España y sobre todo de manera muy intensa en Aragón sin ordenar previamente el territorio, porque lo que estamos haciendo es probablemente de manera irreflexiva torpedear o sacrificar otras posibilidades de desarrollo que quedarán digamos ocultas, que quedarán aplastadas por estas renovables. Hay parte de nuestro territorio que ya tenía una actividad económica boyante, por ejemplo, vinculada al turismo de naturaleza. Nuestras comarcas del Matarraña, del Pirineo, de Maestrazgo, de la Sierra de Albarracín, todas ellas, por ejemplo, tienen ya un recurso endógeno potente en la propia naturaleza y en el turismo que va vinculado con ella. Parece absurdo implantar una nueva actividad económica que destruya todo el esfuerzo anterior de décadas incluso de fomento desde el sector público, desde el sector económico. Entonces hay que ordenar necesariamente. O sea, aquí lo que hay que hacer es aplicar el sentido común que no se ha querido aplicar. Tenemos caducado desde el año 2020 el plan energético de Aragón. Debería haberse redactado ya. Nos sobra espacio para implantar renovables, nos sobra espacio. Es absurdo no ordenarlo y no aplicar un criterio de coherencia.
Claro, si no hay coherencia y si en estos momentos esa noticia, bueno, pues está en las principales cabeceras nacionales, está claro, ¿no? Que llega precisamente porque es la semana electoral, pero deja también en evidencia la gestión del PSOE. Sí, lamentablemente, cuando decimos que hay una voluntad, o sea, no es que esto suceda por casualidad, sino porque hay una voluntad desde el propio gobierno, del gobierno de Lambán, del gobierno cuatripartito, no lo olvidemos, que también se podría haber hecho algo ahí por ese sentido. Hay una voluntad de que esto sea así. O sea, si desde el gobierno autonómico se hubiese querido que esto no fuese así, se hubiese querido potenciar el autoconsumo, pues se habrían agilizado, por ejemplo, la resolución de expedientes de autoconsumo. Hace unos meses solo el 25% de los expedientes de autoconsumo estaban resueltos. Había otro 75% sin resolver. Así que la priorización de la implantación de las grandes macrocentrales frente al autoconsumo, frente a las comunidades energéticas o generación distribuida, es una decisión política que ha tomado el gobierno autonómico. Y en ese aspecto es responsable de lo que está pasando, sobre todo porque no solo no ha intentado ordenarlo, sino que lo que está intentando es fomentar esa implantación desordenada. Y nosotros vemos imprescindible que eso se haga correctamente, pero hay una cuestión en la que no se quiere entrar a hablar, y es que la necesidad de que, aunque se haga correctamente, aunque se respete el patrimonio natural y cultural, luego deben pagar un canon para el desarrollo territorial de los territorios que están sacrificando. Es que si no, es una implantación de una energía nueva que reproduce modelos antiguos, modelos del expolio, del colonialismo interior, de la extracción de recursos sin ninguna compensación al territorio, y es el único país europeo en el que pasa. En el resto de Europa, estas empresas energéticas pagan un canon por el desarrollo territorial, pagan un canon a las administraciones, un canon que a veces va entre el 20 y el 35% de su facturación. Y aquí estamos hablando de miserias, lo que están pagando las licencias a los ayuntamientos y los alquileres a los propietarios del suelo. No hay ningún canon para el desarrollo territorial. Queda clara esa medida. Dos cuestiones. Una pasa por la creencia, ¿no? En el territorio está esa creencia. Si implantar renovables genera empleo. No, pues es absolutamente, está comprobado. Los datos desmienten claramente eso. La implantación de renovables solo crean algo de empleo puntualmente cuando se construyen, cuando se hace la fase de implantación. Posteriormente, en la fase de explotación, el empleo es mínimo. El empleo son muy poquitas personas porque se hace todo telemáticamente y con muy poca presencia física en el territorio. Y además lo que hemos experimentado es que en aquellas comarcas donde se han instalado renovables, a medio plazo lo que ha sucedido es un descenso de la población. O sea, las renovables generan despoblación porque destruyen de tal manera el paisaje, que era el recurso por el que mucha gente acude al mundo rural, la calidad de vida, y lo que hacen es que las personas abandonen esos pueblos con renovables, pese a que nos estén vendiendo lo contrario. La generación de empleo solo es en el momento de la construcción, y normalmente es un empleo que muy poco de él es local, ¿no? Y la otra cuestión, con este tema ya termino, ¿pudo ver la rueda de prensa que daba ayer Jesús Lovera? No, estábamos en un acto que tuvimos. Sí, ahora preguntaré también. Iba a decir sí que he leído algo de algo. Pues no, obviamente no. Yo ya tuve una reunión en su momento para trasladarle nuestra preocupación por este tema. La tuvimos con él y con el consejero de Agricultura, y yo creo que más o menos ellos siempre se justifican como que están cumpliendo la legalidad, pero es evidente que hay cuestiones que no están en modo alguno claras y que hay que aclarar, ¿no? Venga, vamos a hablar de cumplir la legalidad también con Canal Roya. Bueno, pues nosotros ahí nos alegramos de que parece ser que ya se haya desistido desde ese proyecto por parte de los promotores. La Diputación de Huesca ya comentó que lo retiraba. Para nosotros era un error garrafal porque uno de los pocos valles que quedan, digamos, entre comillas, vírgenes en el Pirineo, y que es una de las principales valores naturales, no solo de Aragón, sino probablemente de toda España, era absurdo sacrificarlo, porque cuando él ya tiene valores propios como recurso endógeno para facilitar un desarrollo en base a sus cualidades naturales, ¿no? Desarrollos parecidos a los que ha sucedido pues en las comarcas como el Sobrarbe, donde sí que hay, sin necesidad de que haya turismo de esquí, pues hay una actividad económica suficiente. Nosotros estamos a favor del sector de la nieve y al factor del turismo de nieve, pero a favor del esquí. Pero es evidente que hay que plantearlo de otra manera, más sostenible, desestacionalizando en lo posible la presencia, que no sea una temporada muy corta de meses, sino que abarque todo el año, que el empleo que se genere sea un empleo también de calidad y continuo. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer, y parecía, de todo un punto de vista excesivo, además, concentrar
toda la inversión de los fondos de sostenibilidad turística en un solo proyecto, cuando había otra manera más difusa, que diríamos nosotros más extendida, más como lluvia fina, que afectaba a muchas comarcas que habían planteado también proyectos de este tipo. Eso es lo que propone también, en este caso, Aragón Existe, Teruel Existe, para esta cuestión. Ayer, uno de los principales actos también para Zaragoza, opiniones, sensaciones. Bueno, pues nosotros en general todos los actos que vamos teniendo nos transmiten muchísima ilusión porque vemos que el proyecto es compartido cada vez por más gente, más personas que creen, como decimos nosotros, que la forma de hacer un Aragón fuerte es hacerlo en equilibrio territorial, es decir, es tomándose como una acción prioritaria de gobierno los desarrollos en equilibrio para que todas nuestras comarcas tengan alguna oportunidad, que toda nuestra gente pueda hacer su proyecto vital allí donde quiere vivir, y esa cuestión de que la comunidad autónoma a la que vamos a ir con este modelo es mucho mejor que la que tenemos y mucho más fuerte, yo creo que cada vez está calando, cada vez más compartida por la mayor parte de los aragoneses, y eso se respira en los actos que hacemos. Hay esa sensación que yo digo muy parecida a la transición, cuando dice nuestro lema de que un tiempo nuevo va a llegar, que parece que efectivamente desean y saben que con su voto pueden hacer un tiempo nuevo, que un tiempo nuevo llegue, y yo creo que eso lo vamos a ver el día 28 de mayo. Fíjense que precisamente le iba a preguntar por ese lema, ¿no? Yo creo que es el gran lema de campaña, un nuevo tiempo para Teruel y para Aragón. Bueno, no voy a entrar en pactos, porque si no haremos noticia también y daremos en este caso la noticia a otros, ¿no? Lo vamos a dejar ahí. Pero aquellos que le acusan de ambigüedad. No, pues yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que hablamos precisamente de cuáles van a ser nuestros criterios de evaluación de la posibilidad de pactos o no. Nosotros, como sabes, nos declaramos transversales en lo ideológico, es decir, que hacemos el esfuerzo diario de ser transversales. En nuestra formación en Aragón Existe y en Teruel Existe hay personas de muy distinta ideología, pero todas ellas saben hacer el esfuerzo de dejar esa ideología personal en segundo plano para trabajar por objetivo. Esta formación trabaja por objetivos y, en consecuencia, lo que va a pesar es el grado de asunción con los demás de ese tipo de objetivos o ese tipo de proyectos que planteamos. Para nosotros lo importante no es estar en un bloque ideológico u otro, porque parece que pertenecer a un bloque ideológico te diese patente de corso para hacer lo que quieras y que todos te respetarían porque te iban a apoyar por pertenecer a ese bloque ideológico. No, para nosotros es el grado de cumplimiento y de compromiso con los proyectos con los objetivos que se quieren cumplir. Por ejemplo, de lo que estábamos hablando, ¿qué posición tiene cada grupo respecto a la implantación de las eólicas? ¿Va a haber una moratoria? ¿Se va a hacer una ordenación previa? ¿No se va a hacer? ¿Cómo se va a gestionar eso? O, por ejemplo, ¿qué posición tiene cada grupo con el transporte sanitario de emergencia? ¿Son partidarios de que ese transporte se reinternalice, vuelva al sector público? ¿Son partidarios de que ese transporte se preste 24 horas al día, los 365 días del año? O, por ejemplo, ¿qué políticas contra la despoblación se van a hacer de verdad, más allá de la retórica de asumir el problema como un problema real? Entonces, esas son las cuestiones que de verdad son las que importan al ciudadano, de verdad son las que nosotros vamos a evaluar, y el grado de compromiso con esas soluciones es lo que nosotros vamos a valorar respecto a la posibilidad de hablar con unos o con otros, y sobre todo también la certeza de cómo se van a cumplir esos compromisos. Vamos a dejar ahí esa cuestión y vamos a hablar también de más temas, ¿no?, que presenta Teruel Existe. Por ejemplo, y Aragón Existe, hablan de fiscalidad para Aragón planteada de otra manera, de financiación de otra manera. Sí, el tema de la fiscalidad, que ha entrado en campaña porque bueno, es realmente un elemento trascendental. ¿Sí? Nosotros lo que decimos es que la fiscalidad obviamente es muy difícil plantearla solo a nivel autonómico. La fiscalidad es un tema claramente de ámbito estatal, y nosotros en el ámbito estatal creemos que se debe ir a evitar competencias, digamos, exacerbadas. Debe haber una uniformidad, un tratamiento fiscal más o menos uniforme para el conjunto del Estado, y las excepciones fiscales, las bonificaciones, los tratamientos específicos deberían ir en relación con las políticas estructurales que el Estado decida aplicar. Por ejemplo, una de las políticas en las que nosotros aplicaríamos un tratamiento fiscal distinto, favorable, es el tema de la lucha contra la despoblación o la cohesión territorial. Es decir, dentro de esa uniformidad, solo las excepciones deben apoyar políticas de Estado, como son, por ejemplo, la de cohesión territorial. Eso ha pasado siempre así, es decir, que desde la Reconquista, por ejemplo, las Cartas Puebla, que eran beneficios fiscales que otorgaban los reyes para fijar población en el territorio. Lo que no es de ningún punto de vista admisible es que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, que es la comunidad más potente, la más desarrollada, la que tiene más inversiones del Estado, luego encima
precisamente por eso sea capaz de tener un tratamiento fiscal más favorable, ejerza un dumping sobre el territorio, es decir, ejerza un efecto de succión de actividades económicas de otros territorios que tienen más dificultades para el desarrollo. Entonces, para nosotros es muy importante caminar hacia esa uniformidad del tratamiento fiscal con unas fórmulas o con otras a nivel estatal, y luego que específicamente las ayudas, cuando las haya, sean para apoyar políticas de Estado, y una de ellas la prioritaria, porque lo reconoce así la Unión Europea, ha de ser el tratamiento, el apoyo a las políticas de cohesión y de lucha contra la despoblación. Y en ese sentido, por ejemplo, está muy relacionado las ayudas al funcionamiento de las empresas que conseguimos que se aplicasen en estos últimos presupuestos generales del Estado, se aplicasen con una cuantía ínfima. Pues esas ayudas hay que empezar a subirlas, no del 1% que ahora supone más o menos sobre los costes laborales, aproximarlas al 20% o conseguir directamente el 20%, que es lo máximo que autoriza la Unión Europea. Cuando lo autoriza la Unión Europea es porque entiende que estamos hablando de esos márgenes los que realmente son eficaces para la solución del problema. Fíjese, la formación que representa, levanta ampollas. Por ejemplo, cuando hablan de qué manera desde Madrid han apoyado el incremento presupuestario para llegar también a Aragón, hablan del Museo Nacional de Etnografía, hablan de la Fundación Dinópolis, hablan del CEFCA, habla, por ejemplo, del Museo Celtíbero de Transhumancia en Bronchales, del Museo de la Guerra Civil, de la Trufa Negra de Sarrión, del Embalse de Lechago. Claro, todas estas competencias que usted plantea, apoyando en este caso el Gobierno central, son también cuestiones, proyectos, aristas que está llevando el cuatripartito, y genera una sensación de incomodidad. Yo no digo que usted sea incómodo, pero digo que genera esta sensación. Sí. Vamos a ver. ¿Realmente Teruel existe? ¿Ha estado detrás también de todos los logros o muchos de los logros que vende el cuatripartito? Por supuesto, detrás de todos esos, absolutamente. De hecho, uno de los problemas que más criticamos es cuando nosotros hemos conseguido en las negociaciones con los ministerios partidas para la Comunidad Autónoma de Aragón o partidas para Teruel, y a la hora de aplicarlos el gobierno de Aragón, por el hecho de venir de Teruel existe, ha puesto dificultades o directamente no las ha querido aplicar. Y eso es muy grave porque nosotros entendemos que la prioridad del desarrollo territorial de nuestra comunidad autónoma tiene que estar por encima de los intereses partidistas, y estas cosas no se pueden ver desde una óptica tan, como diría yo, tan sectorial, ¿no? tan partidista. Si se consigue algo, hay que conseguir aplicarlo, y no podemos. Y esa es una de las cuestiones que también nos animan a estar presentes en la comunidad autónoma. O sea, nosotros entendemos, aparte de que la comunidad autónoma gestiona el 80% de las competencias que afectan directamente al ciudadano, la sanidad, la educación, la dependencia, entendemos que no se pueden suceder de ese tipo. O sea, las cuestiones que negociamos en el gobierno central, en la comunidad autónoma, de hacer el esfuerzo de aplicarlas. Si muchas veces estamos suspirando porque lleguen ayudas del Estado, y cuando llegan les ponemos pegas porque las ha conseguido Teruel existe, no, la ciudadanía no entiende eso de ninguna manera, ¿no? Claro, no es que vaya usted a decirle, por ejemplo, a Podemos que el CEFCA y su financiación está porque ha ido Teruel existe, o que el Museo de Etnografía vaya a decirle al PSOE que estaba porque ha apoyado Teruel existe. Eso no es cómodo. Efectivamente. Bueno, en el caso del CEFCA, por ejemplo, la participación del CEFCA fue una negociación directa con el Ministerio de Universidades y con de Ciencia. ¿Sí? Y se consiguió que entrase en el patronato, que no estaba el CSIC, no estaba en el patronato del CEFCA. Se consiguió que entrase con unas cuantías que han ido posteriormente creciendo. O sea, bueno, todo el mundo que quiera ver las reuniones, las actas, todo el mundo sabe que, yo no digo que luego desde aquí, por ejemplo, en ese caso sí que se ha apoyado, o sea, se ha ido en la misma política, ¿no? Allí se consiguieron unas inversiones, se consiguió que se incorporase desde el gobierno de Aragón. Ahí sí que se ha aceptado esa ayuda y no se ha cuestionado, pero obviamente el origen, el germen de todo eso está en la negociación que se hacía con el ministerio, igual que está en las negociaciones que se hicieron para traer la UNED. O sea, hay muchas cuestiones en las que el origen de todo eso está la negociación de Teruel existe. ¿Qué les decimos, por darle la otra vuelta a la tortilla, ¿no? En este caso, que les decimos a aquellos, bueno, pues que acusan a la formación, a Teruel existe, Aragón existe, de apoyar al gobierno de Sánchez, de ser los que más han votado las políticas a favor del PSOE? Bueno, pues que nosotros no votamos las políticas por ser del PSOE o por ser del PP. Nosotros votamos las políticas por lo que contienen las políticas. Y hay cuestiones en las que hemos estado de acuerdo y las hemos apoyado, y otras en las que no hemos estado de acuerdo y no las hemos apoyado. Las sustanciales, las que por ejemplo tenían un contenido claramente ideológico, no las hemos apoyado. Por ejemplo, pues los acuerdos sobre todo esto que estuvo de moda hace unos meses, sobre la sedición, sobre la malversación, todo aquello que veíamos que eran cuestiones estrictamente que derivaban de pactos con otras formaciones que no
no compartíamos, pero no las hemos apoyado. Y de hecho, por ejemplo, los últimos presupuestos generales del Estado no los hemos apoyado precisamente por la discrepancia que hubo respecto a la dotación de las ayudas al funcionamiento de las empresas, ¿no? Que nosotros decíamos que lo que se había acordado era ínfimo y había que subirlo ostensiblemente. Como no se hizo así, pues votamos en contra de los presupuestos generales del Estado. Las otras políticas, bueno, pues si algo entiendes que está bien, lo apoyas independientemente de quién lo presente. Y esa forma de ver las cosas es la que no entiende la política tradicional, porque entiende que todo ha de funcionar por criterios ideológicos de bloques y basta con que una cosa lo proponga uno para que la otra formación lo vote en contra. Nosotros no actuamos así. Nosotros analizamos de verdad qué es lo que se ha propuesto, si lo que se ha propuesto supone un avance o no sobre la situación real, y cuando se avanza, pues intentamos apoyarlo. Cuando hay cuestiones, obviamente, que se ve que son claramente ideológicas, pues intentamos forzar consensos y llegar a consensos con todo el mundo, porque entendemos que las cuestiones trascendentales deben aprobarse por consenso. ¿Van a tener ustedes la llave? Pues no lo sé. ¿Qué dicen todas las encuestas? No, lo digo porque está hablando usted de negociación y tal, y digo, fíjate tú la situación que se puede encontrar el próximo lunes, si tienen la llave. Bueno, nosotros queremos ser muy realistas y muy humildes en todo eso. Nosotros estamos convencidos que este es un proyecto que interesa muchísimo a los aragoneses, muchísimo, porque por primera vez, tras 40 años de presencia de la política tradicional, del bipartidismo tradicional, por primera vez son conscientes de que podemos constituir una herramienta política propia de los turolenses y de los aragoneses, que sea capaz de trasladar de verdad el peso específico y las demandas de los territorios más desfavorecidos de nuestra comunidad autónoma a las instituciones del Estado y a las propias instituciones de la comunidad. Es decir, que al final podemos constituir una herramienta que a fuero interno de Aragón sea capaz de apostar de verdad por el reequilibrio territorial, por lo que he comentado antes, de dar oportunidades a todas nuestras comarcas, pero oportunidades reales, no solo retóricas. Y por otro lado, puede constituirse como la herramienta capaz de trasladar el peso específico de Aragón al conjunto del Estado, como ha hecho Teruel con un solo diputado en el Congreso y en el Senado de esta legislatura. Entonces, esa percepción, que cada vez es mayoritariamente más compartida por más aragoneses, es lo que nos da el convencimiento, primero, de que este es un proyecto que no ha nacido para ser muleta de nadie, sino que intenta ser realmente un proyecto mayoritario para la sociedad aragonesa, que estamos convencidos que, obviamente no en estas elecciones, pero a medio plazo va a ser así, y que vamos a constituir de verdad la herramienta que Aragón no ha acertado a encontrar durante toda la etapa democrática, pero que ahora está a punto de hacerlo, ¿no? ¿Creen que el modelo Teruel existe? Bueno, ya lo están haciendo, ¿no? Pero ¿realmente el resultado de la provincia de Teruel se va a poder replicar en Zaragoza y Huesca? Bueno, es que las circunstancias, si analizamos el territorio... Es que son tan distintas, por eso bueno, pregunto. Son distintas solo diríamos, si analizamos la capital de la comunidad autónoma. De las 33 comarcas aragonesas, 18 tienen densidades inferiores a 12,5 habitantes kilómetro cuadrado, que es la densidad que toma como referencia la Unión Europea para autorizar las ayudas al funcionamiento, por ejemplo. Es decir, 18 comarcas aragonesas serían susceptibles de recibir las ayudas al funcionamiento de las empresas que se están implantando para Teruel, Soria y Cuenca. Y eso es un objetivo plausible que vamos a intentar conseguir. Nosotros, en la próxima revisión que se hace cada 2 años, de la revisión de los planteamientos de la Comunidad Europea, vamos a plantear que eso sea así. O sea que realmente el territorio, hay muchas similitudes en las provincias de Huesca y en las provincias de Zaragoza con la situación de la provincia de Teruel. La única excepción sería la capital, que nosotros la capital lo que le decimos es que ha de ser el motor, ha de ser capaz de difundir su desarrollo al resto del territorio, para que eso sea más fácil, para que solo tendremos una Zaragoza fuerte con un Aragón fuerte, y eso se está demostrado empíricamente en todas las ciudades europeas. Una gran ciudad solo es realmente grande y potencia cuando tiene una área metropolitana o un contexto territorial fuerte también. Nosotros queremos hacer Aragón fuerte, haciéndolo fuerte en todas sus comarcas, o sea, cohesionando territorialmente la comunidad autónoma. Y ese es un objetivo por lo que decías respecto a la pregunta, en la que vemos que hay mucha similitud de la situación de la mayor parte de las comarcas zaragozanas, de la mayor parte de las comarcas ostenses, o de buena parte por lo menos, de al menos la mitad de todas esas, 18 como he dicho, son situaciones muy similares a la de provincia de Teruel. Cuando alguien quiere comparar, por ejemplo, la comarca del Campo de Daroca con la de Teruel, bueno, pues que es igual, si no peor, ¿no? Es igual, si no peor. Pues para terminar, ¿qué ofrece diferente, ¿no? La formación? Porque es un día también, el domingo, bueno, pues para depositar el voto.
Bueno, pues ofrece, por ejemplo, algo que no ofrece nadie. Es decir, la mayoría yo creo que comparten el modelo que la mayoría de las formaciones, por no decir todas, comparten el modelo de desarrollo que hemos seguido hasta ahora en la comunidad autónoma. Nosotros decimos que merece la pena hacer el esfuerzo de corregir aquellos defectos, aquellos errores que ha tenido ese modelo, que esos errores nos han llevado a situaciones, pues por ejemplo, de grave crisis territorial, donde hay muchas de nuestras comarcas que están en el límite de lo que sería la despoblación, y que ese esfuerzo que seamos capaces de hacer todos, poniendo el gobierno, buscando el equilibrio territorial, merecerá la pena, porque al final llegaremos a una comunidad autónoma mejor, más eficiente y más fuerte, como decimos. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, y yo el próximo lunes o el martes yo ya le llamo, y ya si eso me sigue contando un poquito más. Tomás Guitarte. Yo sí que animaría que todo el mundo vaya a votar, llueva o no llueva, porque es un momento muy importante y que debemos cumplir con ese deber democrático de ejercer el derecho al voto. Animar a la participación, lo van haciendo eso también todos. Sí, porque se presume que sea un día de lluvia que puede desincentivar la participación, y es muy importante que, aunque solo nos pregunten cada 4 años estas cuestiones, que al menos cada 4 años manifestemos nuestra postura, y bueno, y en nuestro caso concreto, que como decimos en campaña, que voten y por el hecho de votar existan, ¿no? Que vota y existe. Nunca mejor dicho. Gracias por tu tiempo con nosotros. Mucha suerte a usted y a todos los que pues van, ¿no?, en las listas también de la formación en el territorio. Y hablamos el domingo, la noche electoral, que por cierto tendremos programa aquí. Yo aprovecho siempre que están ustedes para decirlo, para analizar esos resultados y estar con ustedes desde las 8 de la tarde. Gracias. Bueno, gracias a vosotros, cuando queráis. Despedimos esta entrevista, en este caso con el candidato a la presidencia del gobierno, Tomás Guitarte, por la formación Aragón Existe, pero no existe.